Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar la lectura de un curso de milagros. Vamos a iniciar un nuevo capítulo, el capítulo número 23, que se llama La guerra contra ti mismo. Este capítulo tiene una introducción, así que vamos a partir por ahí. Y esta introducción comienza con una pregunta. Vamos a ver qué nos plantea este inicio de capítulo. Y dice así: ¿no te das cuenta de que el opuesto a la flaqueza y a la debilidad es la impecabilidad? La inocencia es fuerza y nada más lo es. Los que están libres de pecado no pueden temer, pues el pecado, de la clase que sea, implica debilidad. La demostración de fuerza de la que el ataque se quiere valer para encubrir la flaqueza no logra ocultarla, pues ¿cómo se iba a poder ocultar lo que no es real? Nadie que tenga un enemigo es fuerte y nadie puede atacar a menos que crea tener un enemigo. Creer en enemigos es, por lo tanto, creer en la debilidad, y lo que es débil no es la voluntad de Dios. Y al oponerse a esta, es el enemigo de Dios. Y así se teme a Dios al considerársele una voluntad contraria. Qué extraña se vuelve en verdad esta guerra contra ti mismo. No podrás sino creer que todo aquello de lo que te vales para los fines del pecado puede herirte y convertirse en tu enemigo. Y lucharás contra ello y tratarás de debilitarlo por esa razón, y creyendo haberlo logrado, atacarás de nuevo. Es tan seguro que tendrás miedo de lo que atacas como que amarás lo que percibes libre de pecado. Todo aquel que recorre con inocencia el camino que el amor le muestra, camina en paz, pues el amor camina a su lado, resguardándolo del miedo, y lo único que ve son seres inocentes, incapaces de atacar. Camina gloriosamente, con la cabeza en alto, y no temas ningún mal. Los inocentes se encuentran a salvo porque comparten su inocencia. No ven nada que sea nocivo, pues su conciencia de la verdad libera a todas las cosas de la ilusión de la nocividad. Y lo que pareciera nocivo resplandece ahora en la inocencia de ellos, liberado del pecado y del miedo, y felizmente de vuelta en los brazos del amor. Los inocentes comparten la fortaleza del amor porque vieron la inocencia, y todo error desapareció porque no lo vieron. Quien busca la gloria la halla donde ésta se encuentra. ¿Y dónde podría encontrarse sino en los que son inocentes? No permitas que las pequeñas interferencias te arrastren a la pequeñez. La culpabilidad no ejerce ninguna atracción en el estado de inocencia. Piensa cuán feliz es el mundo por el que caminas con la verdad a tu lado. No renuncies a ese mundo de libertad por un pequeño anhelo de aparente pecado, ni por el más leve destello de atracción que pueda ejercer la culpabilidad. ¿Despreciarías el cielo por causa de esas insignificantes distracciones? Tu destino y tu propósito se encuentran mucho más allá de ella.
en un lugar nítido, donde no existe la pequeñez. Tu propósito no se aviene con ninguna clase de pequeñez. De ahí que no se avenga con el pecado. No necesitamos que la pequeñez haga caer al Hijo de Dios en la tentación. Su gloria está más allá de toda pequeñez, al ser tan inconmensurable e intemporal como la eternidad. No dejes que el tiempo enturbie tu visión de Él. No lo dejes solo y atemorizado en su tentación, sino ayúdalo a que la supere y a que perciba la luz de la que forma parte. Tu inocencia alumbrará el camino a la suya, y así la tuya quedará protegida y se mantendrá en tu conciencia. Pues ¿quién puede conocer su gloria y al mismo tiempo percibir lo pequeño y lo débil en sí mismo? ¿Quién puede caminar temblando de miedo por un mundo temible y percatarse de que la gloria del cielo refulge en él? No hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti. Contémplalo amorosamente y ve la luz del cielo en ello, pues así es como llegarás a comprender todo lo que se te ha dado. El mundo brillará y resplandecerá en amoroso perdón, y todo lo que una vez considerabas pecaminoso será reinterpretado ahora como parte integrante del cielo. Qué bello es caminar limpio, redimido y feliz por un mundo que tanta necesidad tiene de la redención que tu inocencia vierte sobre él. ¿Qué otra cosa podría ser más importante para ti? Pues he aquí tu salvación y tu libertad, y éstas tienen que ser absolutas para que las puedas reconocer. Esta es la introducción donde hay una palabra, un concepto que se repite, que es la pequeñez. Juzgar, ver culpabilidad, creer en el pecado, es de una pequeñez enorme. Pequeñez porque nos limita, nos deja con un rango de posibilidades de reencontrarnos con nuestra verdad limitada al máximo. Es algo tan insignificante, dice aquí, y tan, es como impropio del Hijo de Dios, que es lo que nos tiene aquí sujetos, creyendo que el pecado, que todo lo que la culpabilidad existe, y así vamos viviendo nuestras vidas, sintiéndonos culpables y haciendo sentir culpable a los demás. Yo muchas veces reflexionando cuando hago mis cosas del día a día, el otro día reflexionando respecto al perdón y cómo este acto, que es una ilusión, el curso lo dice, pero es la única ilusión que te lleva, que te conduce a la verdad. Hacer uso de esta herramienta del perdón. En realidad uno nunca perdona nada del otro, porque cuando comprendes y te das cuenta de la inocencia que hay en todo, es que te quedas sin juzgar, sin juicios. Sabes que nadie es culpable de nada. Entonces el perdonar es, me perdono el no haber comprendido, el no haber visto la luz en los demás. Y en mí, sobre todo, porque si no la veo en mí, imposible verla en los demás. Así que aquí también habla de ese propósito, de esa meta a la que tenemos que llegar.
Se habla mucho del propósito como un quehacer, pero el propósito real de todo ser humano que está aquí es encarnar su ser a través de un cuerpo humano. Y su ser con mayúscula, ser, es el espíritu, la esencia del amor. Entonces, aquí te pregunta, ¿realmente es tu prioridad? Y esto es muy importante. Dice, ¿qué otra cosa podría ser más importante para ti que empezar a caminar limpio, redimido y feliz por el mundo que tanta necesidad tiene de la redención que tu inocencia vierte sobre él? Y ahí está la pregunta. ¿Qué otra cosa podría ser más importante para ti? Esto es muy intenso porque nos hemos creído que lo que es importante es ir a trabajar, es criar a los hijos, es tener un auto y echarle benzina y conseguir dinero para sostener todo nuestro mundo material. Hemos creído que lo importante incluso es comer. Somos adictos a muchas cosas que nos ha quitado el foco de lo que realmente es importante. Y esto parece una utopía, ¿no? Pues Claudia, si lo importante es tener dinero para poder pagar las cuentas, sí, pero no es lo más importante. Y eso nos hemos olvidado, por eso también hemos sucumbido a no darle tiempo y espacio en este mundo donde es necesario dar tiempo y espacio a nuestro desarrollo, a nuestro autoconocimiento, a nuestro trabajo espiritual, a escuchar este audio, a leer un buen libro, pero sobre todo a ponerlo en práctica, porque cualquier teoría es más información. Entonces, ¿cómo pongo yo esto en práctica en mi cotidiano, en mi día a día, con todos los hermanos que tengo alrededor? Mi hijo es mi hermano, mi pareja es mi hermano, puedo ver su inocencia, puedo contemplarla, dejar de juzgarlo, dejar de hacerlo sentir culpable o sentirme culpable, sobre todo los padres, por creer que no somos buenos padres. Eso es una creencia enorme. Nadie no puede ser un buen padre, nadie, haga lo que haga, porque es inocente. Entonces vamos a dar lo mejor de nosotros, a encarnar al Padre verdadero, al único que existe, al Padre Madre, Dios, y ser eso nosotros aquí en la tierra. Eso es lo más importante. Así que bueno, mire, me extendí un poquito aquí en esta introducción porque es bien intenso. El capítulo se titula La guerra contra ti mismo. La única guerra que existe es contra nosotros mismos. Y eso es también lo que reflejan las guerras físicas en la tierra, cuando se pelean dos países, dos que aparentemente tienen ideas opuestas, y eso engendra una guerra porque uno trata de imponer su verdad sobre el otro cuando ninguna de las dos son realmente verdades, y yo no soy capaz de ver al otro, a los otros, con los ojos del amor, con el respeto y con la amplitud, con la inocencia. Así que vamos a leer la primera parte de este capítulo 23, y la primera parte dice: las creencias irreconciliables. El recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena. No puede venir allí donde hay conflicto, pues una mente en pugna consigo misma no puede recordar la mansedumbre eterna. Los medios de la guerra no son los medios de la paz. Y lo que recuerda el belicoso no es amor. Si no se atribuye
Si no se atribuyese valor a la creencia en la victoria, la guerra sería imposible. Si estás en conflicto, eso quiere decir que crees que el ego tiene el poder de salir triunfante. ¿Por qué otra razón si no te ibas a identificar con él? Seguramente te habrás percatado de que el ego está en pugna con Dios, que el ego no tiene enemigo alguno. Es cierto, mas es igualmente cierto que cree firmemente tener un enemigo al que necesita vencer y que lo logrará. ¿No te das cuenta de que una guerra contra ti mismo sería una guerra contra Dios? Y en una guerra así, ¿es concebible la victoria? Y si lo fuese, ¿la desearía? La muerte de Dios, de ser posible, significaría tu muerte. ¿Qué clase de victoria sería esa? El ego marcha siempre hacia la derrota porque cree que puede vencerte. Dios, no obstante, sabe que eso no es posible. Eso no es una guerra, sino la descabellada creencia de que es posible atacar y derrotar la voluntad de Dios. Te puedes identificar con esta creencia, pero jamás dejará de ser una locura. Y el miedo reinará en la locura y parecerá haber reemplazado al amor allí. Este es el propósito del conflicto. Y para aquellos que creen que es posible, los medios parecen reales. Ten por seguro que no es posible que Dios y el ego, o tú y el ego, jamás os podáis encontrar. En apariencia lo hacéis y formáis extrañas alianzas basándoos en premisas que no tienen sentido, pues vuestras creencias convergen en el cuerpo al que el ego ha elegido como su hogar y tú consideras que es el tuyo. Vuestro punto de encuentro es un error en cómo te consideras a ti mismo. El ego se une a una ilusión de ti que tú compartes con él. Las ilusiones, no obstante, no pueden unirse. Son todas lo mismo y no son nada. Su unión está basada en la nada, pues dos de ellas están tan desprovistas de sentido como una o mil. El ego no se une a nada, pues no es nada. Y la victoria que anhela está tan desprovista de sentido como él mismo. Hermano, la guerra contra ti mismo está llegando a su fin. Al final de la jornada se encuentra en el lugar de la paz. ¿No te gustaría aceptar la paz que allí se te ofrece? Este enemigo contra el que has luchado como si fuese un intruso a tu paz, se transforma ahí, ante tus propios ojos, en el portador de tu paz. Tu enemigo era Dios mismo, quien no sabe de conflictos, victorias o ataques de ninguna clase. Su amor por ti es perfecto, absoluto y eterno. El Hijo de Dios en guerra contra su Creador es una condición tan ridícula como lo sería la naturaleza rugiéndole iracunda al viento, proclamando que él ya no forma parte de ella. ¿Cómo iba a poder la naturaleza decretar eso
y hacer que fuese verdad. Del mismo modo, no es a ti a quien le corresponde decidir qué es lo que forma parte de ti y qué es lo que debe mantenerse aparte. Esta guerra contra ti mismo se emprendió para enseñarle al Hijo de Dios que Él no es quien realmente es y que no es el Hijo de su Padre. A tal fin, debe borrar de su memoria el recuerdo de su Padre. En la vida corporal, dicho recuerdo se olvida, y si piensas que eres un cuerpo, creerás haberlo olvidado. Mas la verdad nunca puede olvidarse de sí misma, y tú no has olvidado lo que eres. Solo una extraña ilusión de ti mismo, un deseo de derrotar lo que eres, es lo que no se acuerda. La guerra contra ti mismo no es más que una batalla entre dos ilusiones que luchan para diferenciarse la una de la otra, creyendo que la que triunfe será la verdadera. No existe conflicto alguno entre ellas y la verdad, ni tampoco son ellas diferentes entre sí. Ninguna de las dos es verdad, por lo tanto no importa qué forma adopten. Lo que las engendró es una locura y no pueden sino seguir formando parte de ello. La locura no representa ninguna amenaza contra la realidad ni ejerce influencia alguna sobre ella. Las ilusiones no pueden vencer a la verdad ni suponer una amenaza para ella en absoluto. Y la realidad que niegan no forma parte de ellas. Lo que tú recuerdas forma parte de ti, pues no puedes sino ser tal como Dios te creó. La verdad no lucha contra las ilusiones, ni las ilusiones luchan contra la verdad. Las ilusiones solo luchan entre ellas, y al estar fragmentadas, fragmentan a su vez. Pero la verdad es indivisible y se encuentra mucho más allá de un limitado alcance. Recordarás lo que sabes cuando hayas comprendido que no puedes estar en conflicto. Una ilusión acerca de ti mismo puede luchar contra otra, mas la guerra entre dos ilusiones es un estado en el que nada ocurre. No hay ni vencedor ni victoria, y la verdad se alza radiante más allá del conflicto, intacta y serena en la paz de Dios. Los conflictos solo pueden tener lugar entre dos fuerzas. No pueden existir entre lo que es un poder y lo que no es nada. No hay nada que puedas atacar que no forme parte de ti, y al atacarlo das lugar a dos ilusiones de ti en conflicto entre sí. Y esto ocurre siempre que contemplas alguna creación de Dios de cualquier manera que no sea con amor. El conflicto es temible, pues es la cuna del temor, mas lo que ha nacido de la nada no puede cobrar realidad mediante la pugna. ¿Por qué llenar tu mundo de conflictos contigo mismo? Deja que toda esa locura quede deshecha y vuélvete en paz al recuerdo de Dios, el cual brilla aún en tu mente serena. Observa cómo desaparece el conflicto que existe entre las ilusiones cuando se lleva ante la verdad, pues solo parece real si lo ves como una guerra entre verdades conflictivas en la que la vencedora es la más cierta, la más real, y la que derrota es la ilusión que era menos real, que al ser vencida se convierte en una ilusión. Así pues, el conflicto es la elección entre dos ilusiones,
una a la que se corona como real y la otra que será derrotada y despreciada. En esta situación el padre jamás podrá ser recordado. Sin embargo, no hay ilusión que pueda invadir su hogar y alejarlo de lo que él ama eternamente. Y lo que él ama no puede sino estar eternamente sereno y en paz, porque es su hogar. Tú, hijo bien amado, no eres una ilusión, puesto que eres tan real y tan santo como él. La quietud de tu certeza acerca de él y de ti mismo es el hogar de ambos, donde moráis como uno solo y no como entes separados. Abre la puerta de su santísimo hogar y deja que el perdón ilumine todo vestigio de la creencia en el pecado, la cual priva a Dios de su hogar y a su Hijo con él. No eres un extraño en la casa de Dios. Dale la bienvenida a tu hermano en el hogar donde Dios mismo lo ubicó en serenidad y en paz, y donde mora con él. Las ilusiones no tienen cabida allí donde mora el amor, pues éste te protege de todo lo que no es verdad. Moras en paz tan ilimitada como la de aquel que la creó, y aquellos que quieren recordarlo a él, se les da todo. El Espíritu Santo vela su hogar, seguro de que la paz de éste jamás se pueda perturbar. ¿Cómo iba a ser posible que el santuario de Dios se envolviese contra sí mismo y tratase de subyugar al que allí mora? Piensa en lo que ocurre cuando la morada de Dios se percibe a sí misma como dividida. El altar desaparece, la luz se vuelve tenue y el templo del Santísimo se convierte en la morada del pecado. Y todo se olvida, salvo las ilusiones. Las ilusiones pueden estar en conflicto porque sus formas son diferentes y batallan únicamente para establecer qué forma es real. Las ilusiones encuentran ilusiones. La verdad se encuentra a sí misma. El encuentro de las ilusiones conduce a la guerra, mas la paz se extiende a sí misma al contemplarse a sí misma. La guerra es la condición en la que el miedo nace, crece e intenta dominarlo todo. La paz es el estado donde mora el amor y donde busca compartirse a sí mismo. La paz y el conflicto son opuestos. Allí donde uno mora, el otro no puede estar. Donde uno de ellos va, el otro desaparece. Así es como el recuerdo de Dios queda nublado en las mentes que se han convertido en el campo de batalla de las ilusiones. Mas su recuerdo brilla muy por encima de esta guerra insensata, listo para ser recordado cuando te pongas de parte de la paz. Así finaliza esta primera parte que se titulaba Las creencias irreconciliables, y nos deja súper claro que el único lugar donde podría generarse un conflicto es en una mente que está solamente combatiendo con sus propias ilusiones, con lo que cree que es verdad. Por eso lo que les comentaba antes me sorprende, porque no recordaba que hablaba tanto de la guerra, y justo en la introducción les comenté. Una guerra
se genera es una pugna entre dos ilusiones, entre dos necesidades del ego por conquistar algo que no existe, que no es posible. Los únicos que pelean son los egos, las ilusiones. Y aquí te dice, el ego es una ilusión, así que no es nada. Y allí donde no hay nada, en realidad nada ha ocurrido. Pero ¿qué pasa en el mundo de la materia? Que eso lo vemos reflejado en guerras, muerte, armas, ¿no? Se genera todo un contexto, una realidad material que nosotros mismos vamos alimentando y engendrando, porque nuestras propias mentes están llenas de conflicto. Yo lo vivo en todo momento, pero hoy me doy cuenta cuando mi mente se comienza una guerra de pensamiento que va en contra de los pensamientos del otro o en lo que yo creo que el otro piensa, porque a veces incluso es la interpretación del pensamiento de otro. Entonces es una locura, es una verdadera locura lo que hay allá adentro. Entonces, y aquí te dice en el libro, esto es engendrado desde un nivel de locura que no tiene ningún sentido, ningún sentido. Si nosotros vemos nuestras discusiones mentales, incluso nuestras discusiones verbales, que no es otra cosa que nuestros pensamientos verbalizados, si lo analizamos y lo vemos después como una película, es de una ridiculez y una locura que no tiene ningún sentido. Entonces, primero, resolvamos nuestras propias guerras internas, de el cómo me hablo a mí mismo, para después poder resolver nuestras guerras más íntimas y cercanas con nuestros cercanos, de cómo le hablo al otro, qué pienso acerca del otro, cómo una opinión diferente me genera un conflicto interno enorme, que pareciera que está en contra de mí. Y decimos frases como es que tú no me entiendes, es que no me haces caso a los niños, cuando los niños en realidad no comulgan con nuestras imposiciones, porque eso es lo que son, imposiciones. Desde la guerra y el conflicto nunca van a haber vencedores, ni vencidos tampoco, porque no existe esa guerra. Por lo que estamos peleando no existe. Así que bueno, hasta aquí vamos a dejar la lectura de hoy y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.